Prólogo, el olor a azufre y a olvido. Ciudad Umbría no era un lugar, era un estado febril. Una costra de asfalto y hormigón olvidada por Dios y por los mapas de carreteras más recientes. El sol no brillaba, sino que pesaba, aplastando la ciudad bajo una cúpula de calor húmedo que hacía que el aire oliera a metal oxidado, a basura fermentada y a un sutil, casi imperceptible, toque de azufre que emanaba de las fábricas abandonadas en el estuario. En Ciudad Umbría, los hombres caminaban con los hombros cargados, no por el trabajo, sino por el peso de una masculinidad rancia, heredada como un traje de lana que pica y aprieta pero que nadie se atreve a quitarse. Era una ciudad de miradas torvas, de silencios largos en bares mugrientos y de una violencia sorda que palpitaba bajo la superficie, como un corazón enfermo. El detective Isma Rojas era el producto más refinado de Ciudad Umbría. Un hombre de 40 y tantos, con un rostro que parecía tallado en madera a la deriva y unos ojos que habían visto demasiado como para permitirse el lujo de la esperanza. Era un buen policía, lo que en esa ciudad significaba que era eficaz, brutal cuando era necesario y cínico por naturaleza. Creía en la justicia del más fuerte, en la simpleza de un puñetazo bien dado y en que las mujeres, en el fondo, eran un misterio complicado que era mejor admirar de lejos y poseer de cerca. Su machismo no era una ideología, era el aire que respiraba, el lenguaje que hablaba. Su historia, comenzó una noche de martes, cuando el calor era tan denso que se podía masticar. El caso aterrizó en su mesa como un pájaro muerto. Leonor. Una chica de 20 años, hija de un industrial venido a menos. Desaparecida. No había nota, no había testigos. Solo una habitación vacía y una ventana abierta que daba a un callejón sin salida. Un caso rutinario para Isma. Una niña rica que se había fugado con algún malote. La encontrarían en un par de días, con el rímel corrido y una historia que no se creería ni ella. Pero había algo más. En la mesita de noche, perfectamente colocado sobre un libro de filosofía, había un solo naipe. El rey de picas, pero la cara del rey había sido meticulosamente arrancada, dejando un agujero blanco y vacío. Isma lo cogió. El cartón estaba extrañamente frío. No le dio importancia. Fue su primer error. No sabía que no estaba investigando una simple desaparición. Estaba a punto de ser el protagonista involuntario de la obra más cruel y depravada jamás concebida. Una obra creada por un colectivo de sombras que se hacían llamar los leonorcistas. Y su arte no se pintaba en lienzos. Se esculpía en la carne y la psique de los habitantes de Ciudad Umbría. Acto primero, la Sinfonía de la Carne. Los primeros días fueron un espejismo de normalidad. Isma y su equipo siguieron el protocolo. Interrogaron a un novio celoso, a una amiga envidiosa, a un padre que parecía más preocupado por el honor de la familia que por la ausencia de su hija. Todo era un cliché, un guión gastado. Isma se movía por el caso con la arrogancia de quien ya conoce el final de la película. La primera nota discordante llegó una semana después. Encontraron al novio, un chulito de gimnasio llamado Christian, en su propio apartamento. Estaba sentado en una silla, de cara a la pared. Vivo. Catatónico. No respondía a estímulos. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto de la pared desconchada. Los médicos dijeron que su cerebro estaba, funcionalmente, muerto de miedo. Alguien lo había aterrorizado hasta romperle la mente. Sobre la mesa, junto a él, había otra carta. La reina de picas. Y un pequeño reproductor de casetes. La cinta contenía una única grabación. Era la voz de Christian, recitando un monólogo incoherente sobre la fragilidad del cuerpo masculino, sobre cómo la fuerza era una ilusión y cómo sus músculos, su orgullo, no eran más que carne esperando el gancho. La voz se quebraba en un sollozo y terminaba en un grito ahogado. Isma sintió un escalofrío. Esto ya no era una fuga.
Esto era otra cosa. Algo enfermo y teatral. El comisario Vega, un hombre cuya papada temblaba de indignación ante cualquier cosa que perturbara su digestión, lo llamó a su despacho. Rojas, quiero a este cabrón para ayer, gruñó. Esto es un ataque a la decencia. A la hombría. Encuentra al responsable y tráemelo. No me importa cómo. La presión aumentó. Y con ella, el machismo inherente de la comisaría. Los comentarios se volvieron más crudos. Seguro que la chica los provocó. A saber en qué andaba metida. A Christian le pasó por ser un blando. Culpaban a las víctimas, a la feminidad, a la debilidad. Era su mecanismo de defensa contra un miedo que no podían nombrar, el miedo a que su propio mundo, construido sobre la fuerza bruta, fuera una farsa. El segundo acto de la ópera de los leonorcistas fue aún más retorcido. El padre de Leonor, don Ricardo, apareció atado al monumento del fundador de la ciudad, en la plaza principal. Estaba desnudo, cubierto de miel y plumas, como un bufón medieval. A su cuello colgaba un cartel que decía, el patriarca es solo un niño con miedo a la oscuridad. Y a sus pies, el as de picas. La humillación fue total. Don Ricardo, un hombre que había construido su identidad sobre el poder y el control, fue reducido a un espectáculo grotesco. Cuando lo desataron, no lloró ni gritó. Solo repetía una frase una y otra vez, me hicieron ver. Me hicieron ver. Nunca dijo el qué. Isma empezó a sentir que el suelo se abría bajo sus pies. Los crímenes no eran físicos. Eran conceptuales. No buscaban matar, buscaban destruir la esencia misma de sus víctimas. Atacaban su masculinidad, su orgullo, su identidad. Los leonorcistas no eran simples criminales. Eran filósofos del terror. Empezó a investigar los escritos de Leonor, los libros de su habitación. No eran novelas rosas. Eran tratados de Foucault, de Butler, de Nietzsche. Había cuadernos llenos de sus propias reflexiones, análisis brillantes y mordaces sobre la jaula de masculinidad que definía Ciudad Umbría. Leonor no era una víctima pasiva. Era una observadora, una crítica. Y quizás, algo más. Isma se obsesionó. Dejó de dormir. Pasaba las noches en su apartamento, con las fotos del caso en la pared, el olor a whisky rancio y el humo de los cigarrillos llenando el aire. Por primera vez en su vida, se sintió vulnerable. Y odió esa sensación. La combatió con más rabia, más alcohol, más desprecio. Se volvió más agresivo con los sospechosos, más despectivo con sus colegas. Estaba intentando reafirmar su propia hombría, que sentía amenazada por un enemigo que no podía golpear. Acto segundo, el Evangelio según Leonor. La ciudad entró en un estado de paranoia colectiva. Los hombres desconfiaban unos de otros. Cualquier signo de debilidad era visto como una posible invitación a los leonorcistas. Las peleas en los bares aumentaron. La violencia doméstica se disparó. La ciudad se estaba devorando a sí misma, y los leonorcistas solo tenían que observar. Fue entonces cuando apareció una nueva pista. Un correo electrónico anónimo llegó a la comisaría. Contenía una dirección y una hora. Era una trampa obvia, pero Isma, desesperado, fue solo. La dirección lo llevó a un matadero abandonado en los muelles, el epicentro del olor a azufre. Dentro, la escena era dantesca. No había cuerpos, pero el lugar estaba preparado como un escenario. En el centro, colgados de ganchos de carnicero, había trajes de hombre. Trajes caros, de banqueros, de políticos, de policías. Cada uno con un nombre cosido en la solapa. El de su comisario. El del alcalde. El suyo. Y en la pared, pintado con lo que parecía ser sangre seca, había un manifiesto. El Evangelio según Leonor.
No era un texto de Leonor, sino inspirado en sus ideas, llevadas a un extremo nihilista. Hablaba de la masculinidad como una enfermedad, una prótesis del alma, que atrofiaba la capacidad de sentir. Decía que los hombres de Ciudad Umbría eran reyes de un reino de cenizas, tan aterrados de su propia fragilidad que preferían quemar el mundo antes que admitirla. Y anunciaba su propósito, no matar, sino curar. Forzar a los hombres a enfrentarse a su propio vacío a través de un terror personalizado. Eran, en sus propias palabras, cirujanos del ego. Isma leyó el manifiesto una y otra vez, sintiendo que cada palabra era un golpe directo a su identidad. Vio su propia vida reflejada en esas líneas, su soledad, su incapacidad para conectar, su dependencia de la violencia y el control. Junto al manifiesto, había un proyector. Mostraba una única imagen en bucle, una fotografía de un grupo de hombres jóvenes, de unos 20 años. Estaban en un campamento o un retiro. Sonreían a la cámara, pero sus sonrisas eran idénticas, forzadas, arrogantes, vacías. Isma reconoció a uno de ellos. Era el comisario Vega, de joven. La investigación lo llevó a un antiguo y exclusivo internado para chicos a las afueras de la ciudad. Una institución conocida por su disciplina brutal, diseñada para forjar hombres de verdad. Allí, generaciones de hijos de la élite de Ciudad Umbría habían sido sometidos a un régimen de humillación y violencia psicológica para erradicar cualquier atisbo de debilidad. Les enseñaban a no llorar, a no dudar, a dominar. Isma comprendió. Los leonorcistas no eran extraños. Eran productos de ese mismo sistema. Víctimas que habían decidido convertirse en verdugos, usando las mismas herramientas de tortura psicológica que habían usado con ellos, pero magnificadas, convertidas en un arte macabro. Y entonces, encontró la conexión final. Leonor había estado investigando ese internado. Había entrevistado a antiguos alumnos, había recopilado testimonios de los abusos. Estaba a punto de publicar un artículo que habría destapado décadas de podredumbre. No la secuestraron para silenciarla. La secuestraron para convertirla en su musa, en su símbolo. La habían elevado a la categoría de santa de su iglesia del dolor. La pregunta ya no era dónde estaba Leonor. La pregunta era quiénes eran ellos. Y Isma sospechó la terrible verdad, podían ser cualquiera. Sus colegas. Sus superiores. Los hombres con los que compartía una cerveza en el bar. El enemigo estaba dentro. Acto tercero, el rey desnudo. El juego final fue anunciado con una última carta, entregada en mano en el apartamento de Isma. El sota de picas. Dentro, una sola frase, el último acto requiere a su estrella. El rey debe ser despojado. Teatro Imperial, medianoche. Isma sabía que era el final. Era su turno. El Teatro Imperial era una ruina gloriosa en el centro de la ciudad, cerrado durante décadas. Fue allí, solo, con su pistola y el peso del mundo en sus hombros. El interior estaba iluminado por cientos de velas. El escenario estaba preparado. En el centro, había una silla. Y sentada en ella, estaba Leonor. Estaba viva. Pálida, delgada, pero viva. No parecía asustada. Lo miraba con una calma gélida, casi divina. «Hola, detective», dijo su voz, resonando en el silencio. «Te estábamos esperando». De las sombras surgieron varias figuras. Llevaban máscaras blancas, inexpresivas. Eran altos, bajos, delgados, corpulentos. Podían ser cualquiera. «No le hagas daño», dijo Isma, levantando su arma. Una de las figuras se quitó la máscara. Isma sintió que el suelo desaparecía. Era el agente Ramírez, un joven policía de su propio equipo.
Un chico callado, eficiente, a quien Isma había humillado en más de una ocasión por ser demasiado blando. ¿Hacerle daño? Dijo Ramírez, con una sonrisa triste. Ella no es nuestra prisionera. Es nuestra directora. Otra figura se quitó la máscara. El forense. Otra. Un fiscal. Eran el sistema. Leonor se levantó. No quería esto, Ismael. Yo solo quería exponer la verdad con palabras. Pero ellos aprendieron una lección diferente en aquel internado. Aprendieron que el único lenguaje que los hombres como tú entienden es el del poder y el miedo. Así que decidieron hablar vuestro idioma. Isma miró a su alrededor. Estaba atrapado. No por la fuerza, sino por la lógica de la situación. ¿Y qué queréis de mí?, preguntó, con la voz rota. Tu confesión, dijo Leonor. No una confesión de un crimen. Una confesión de tu fe. Queremos que el hombre más fuerte de Ciudad Umbría, el arquetipo, admita la verdad de su propia existencia. Queremos que te quites el traje de lana. El crimen de Isma no era un asesinato. Era su vida entera. Su fe ciega en un sistema de masculinidad que lo había dejado vacío y solo. Lo que querían no era matarlo. Querían que se rindiera. Que admitiera su fragilidad. Para ellos, esa sería la victoria definitiva, la obra de arte final. ¿Y si no lo hago, qué?, desafió Isma. Nada, dijo Leonor, y en esa palabra residía el terror absoluto. Te dejaremos ir. Volverás a tu vida, a tu apartamento vacío, a tu botella de whisky. Pero ya no serás el mismo. Verás la maquinaria, las grietas en los rostros de todos los hombres que conozcas. Vivirás sabiendo que todo en lo que creías es una mentira, una broma cruel. Y esa duda te carcomerá por dentro, mucho más lentamente que cualquier bala. Serás un rey desnudo en un reino de fantasmas. Isma miró a Leonor, a sus antiguos colegas. Vio la verdad en sus ojos. Podía disparar, matarlos a todos. Sería el final que Ciudad Umbría esperaba de él. El final violento, el final del hombre fuerte. O podía hacer lo impensable. Bajó el arma. Miró sus propias manos, temblorosas. Y por primera vez desde que era un niño, sintió el escozor de las lágrimas en sus ojos. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El silencio fue su confesión. Su mundo, con sus reglas simples y su violencia reconfortante, se había derrumbado. Había perdido. Y en esa derrota, en esa humillación total, sintió algo que no había sentido en décadas. Un atisbo de algo nuevo. Aterrador, incierto, pero nuevo. Quizás, solo quizás, era el principio de la libertad. O el comienzo de un infierno diferente. En Ciudad Umbría, a menudo eran la misma cosa.